Hola, bienvenidos a Un Té con Manzanilla. Bueno, yo estoy feliz, o sea, gritando de alegría, en verdad, porque la invitada que tengo hoy, pues justo lo comentaba con ella antes de entrar al aire, me inspiró en mi parte de mi proceso de recuperación y fue una de las primeras voces que oí en español hablando de temas de gordofobia, temas de salud relacionados con la talla en todos sí, salud en todos los tamaños de cuerpos. Fue ella que para mí empezó a despertar esta curiosidad de, ¿qué es esto? ¿Cómo se habla? Porque había muchas personas en Estados Unidos y en inglés que hablaban de eso, pero no me sentía relacionada porque no era culturalmente igual. Entonces, ella fue de las primeras personas que oí en su podcast y la verdad es que tenerla hoy para mí es un sueño y sé que va a ser de mucha, mucha, mucha ayuda para todas ustedes que están oyendo hoy el podcast. Ana Pau, muchas gracias por estar aquí hoy. Ay, muchas gracias por tenerme, por recibirme aquí en el podcast. No, hombre, gracias. Y bueno, la verdad es que es un honor muy grande para todas nosotras. Y bueno, vamos a empezar de lleno, Ana Pau, porque bueno, pues yo sé que tienes también tus tiempos, tus agendas y todo. Entonces, vamos. Ana Pau, platícame, digo, quien no te conoce o quien no te ha ido desde el principio a tus podcasts, ¿cómo empezó esta necesidad de hablar de temas de cuerpo, de aceptación, de toda la parte corporal y también de darte el permiso de ser tú? Porque y amo tus podcasts de todos los lunes o por ahí domingos que siempre dices, ¿cómo se ve un cuerpo gordo? Y das todos los ángulos de un cuerpo gordo. No sé bien cómo diga la frase, pero me encanta porque es lo más natural, pero inspira mucho. ¿Cómo empezó esto? Pues, bueno, yo creo que a mí me cambió la vida encontrar estos enfoques y descubrir que mi cuerpo gordo podía estar bien y descubrir que no tenía que cambiarlo. O sea, como que de verdad transformó mi vida de una forma que yo creo que hoy, tantos años después, ni siquiera ya puedo dimensionar. Es decir, no me acuerdo más que a través de mis pacientes, ¿no? A través de mis pacientes y de escuchar sus narrativas de cuando seguimos metidas en la cultura de dietas, como que me puedo acordar de lo horrible que era, ¿no? Pero en este momento ya digo, como me parece muy loco que yo vivía pues a dieta, contando cada caloría, sintiéndome avergonzada por mi cuerpo, tapándome todo el tiempo, sin libertad de ponerme lo que yo quería. Y claro que esa es la vida que, pues como que la sociedad quiere para nosotras, ¿no? Y lo que se nos pide, lo correcto sería que estemos ahí, ¿no? Avergonzadas y Claro. contando cada caloría, etcétera. Y, claro que la preocupación principal siempre es el tema de salud, que digo, ya tú lo has abordado estos temas en miles de tus episodios, pero pues esa era de mis primeras preocupaciones y yo creo que por eso es que el movimiento de salud en todas las tallas nos abre esta puerta como okey, o sea, solo es una excusa, ¿no? O sea, solo es una Claro. excusa de la cultura de dietas el tema de la salud. Y me emocioné mucho de que algo como eso existiera. Y la verdad es que yo creo que cuando empecé a hablar de esto no tenía noción del impacto que iba a tener. Deja tú en los seguidores o todo eso, sino yo, pues, lo veo todos los días con mis pacientes y lo veo todos los días en la gente que me rodea, en mi mamá, en mis amigas, en mis primas, ¿no? Como el impacto tan grande que tienen las personas y lo felices que somos y lo feliz que soy yo, ¿no? Y creo que más bien se ha ido dando como el impacto, pero creo que venía de eso, de estas ganas de compartir esto que me había transformado tanto de forma tan profunda. Guau, qué bonito. Y sabes que escuchándote me lleva a pensar que se habla de encontrar tu libertad. O sea, esta frase está alrededor de cuando te encuentras tu libertad, libérate, ¿no? Sé libre. Y creo que me hace mucho sentido al oírte ahorita, porque en realidad hasta que lo vives y hasta que pasas ese periodo y hasta que llevas un tiempo viviendo en esta libertad, entiendes por qué es esta frase de sentirse libre, de gánate y sé libre y vive libre, ¿no? Sí, y la verdad es que eso es lo que a mí me impresionó mucho, que la mayoría de mis pacientes lo que quiere sentir es libertad y paz. Y yo Exacto. digo: "Guau", o sea, son cosas como tan básicas, pero tan perdidas, porque la cultura de dietas lo menos que nos quiere es en libertad y en paz. Em, Creemos que la libertad es entonces que ya nada te importa o como incluso como estas conductas autolesivas incluso, ¿no? Como que creemos que eso es la libertad y por eso nos da tanto miedo. No, 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 yo necesito control, no libertad, ¿no? Pero también es tan bonito poder decidir por una misma, tener autonomía, eh,
y que, pues, claro, no lo sabemos hasta que lo tenemos. Decía Claro, una de mis pacientes: "Es esa mochila tan pesada que solo te das cuenta que estaba pesada hasta que te la quitas", ¿no? Y entonces es un poco total. así, no sabemos lo que es la paz y la libertad hasta que estamos ahí realmente, ¿no? Exacto, creo que no tenemos concepto de eso hasta que lo vivimos, porque además lo que nos venden como paz y libertad es todo alrededor de un cuerpo hegemónico, es todo alrededor de cumplir unas reglas que son casi, o sea, imposible de llevarla a cabo y que te la vives toda la vida pensando que cuando la logres, que cuando lo alcances, entonces sí vas a sentir esta paz. Y mientras tanto te la vives castigando y en una culpa terrible constante, ¿no? Ujú, sí, totalmente. También veo mucho como este tema del balance, que digo, sé que hoy no hablaremos tanto de alimentación y que tienes otros podcasts al respecto, pero también esta idea que nos venden del balance y entonces, por ende, ¿no? Balance igual a tranquilidad, ¿no? Y entonces yo voy a como tener una buena relación con la comida a través del control y del balance impuesto de se comen chocolates 3 veces a la semana o el fin de semana o lo que sea, ¿no? Y como que siento que es muy falso, es muy impuesto todo eso, como creer que entonces voy a ser delgada y entonces voy a tener paz. Fíjate que me acuerdo mucho, yo he platicado muchas veces en mis redes que yo he ido a campamentos de pérdida, bueno, fui a campamentos de pérdida de peso en Estados Unidos y una cosa que yo me acuerdo que pensaba la última vez que fui es como, ya no puedo pensar que un día no voy a hacer dieta, como que este es el futuro de mi vida, ¿no? Como hasta los 80, 90 años yo voy a estar haciendo dieta. Y yo pensaba que eso era como pues, primero, como en México decimos la cruz que debes cargar, que es una cosa muy católica, pero es como el castigo que me tocó de vida, ¿haz de cuenta? Pero además que eso era como de alguna forma mi libertad, mi paz, mi no sé cómo, y me parece muy loco que pensara eso y ver ahora como la autonomía con la que puedo tomar mis decisiones y, Claro. la libertad que realmente me da en la vida, ¿no? Claro, es como que te quitan una misión de vida. O sea, Ujú, cuando ya no ujú. tienes que buscar o seguir estas reglas, dices: "Pues, ¿qué voy a hacer?". O sea, un poco Claro. en mi caso era así de yo recuerdo, y lo he contado varias veces también, o sea, era de cuando me dijeron: "Es que tenemos que hablar de los cuerpos, de diferentes cuerpos, y tienes que aceptar todos los cuerpos". O sea, yo en mi mente decía: "Sí, yo acepto todos los cuerpos", pero en realidad no, tenía una gordofobia internalizada horrible, además de que, bueno, yo vivo en un cuerpo hegemónico, entonces también eso es distinto, no puedo hablar por todas las personas, ¿verdad? Pero en ese sentido yo decía: no, es que yo no quiero, yo no, o sea, me resistí mucho a Mm, poner el pie en tratar estos temas de gordofobia, de verlo, de salir al aire y decir: "Es que, ¿cómo voy a decir que está bien estar gordo?". Yo me acuerdo que mi mente pensaba eso y era de: "No puedo", y era más una identidad comprada, porque yo decía: "Es que si toda la vida dije que era malo, ¿cómo voy a salir a decir ahora que es bueno?". Y entonces es esto también esta misión de vida que cargaste, que no era tuya, que te dijeron que era tuya, pero no era tuya, ¿no? ujú. Sí, fíjate que ahora, bueno, esto ha pasado desde que yo empecé Acuerpada. Antes no tenía sobrinos, pero ahora sí tengo. Tengo 4 sobrinos y todos son menores de 2 años, entonces son bebés todos. Y observo a mi sobrina, la más grande, por ejemplo, y yo digo, pues es que ella, o sea, no nació odiando a su cuerpo, no nació adicta al azúcar, y eso que ella come de todo, ¿no? O sea, tiene 2 años y come todo. Come pastel de chocolate, pero queso, pero mandarinas, ¿no? O sea, Sí, y entonces ahí es donde puedes observar realmente que es algo que se enseña. Los humanos no estamos hechos para, ¿no? O sea, como para tener restricciones y para eso, o sea, nuestro cuerpo reacciona ante eso, pues. Entonces, sí, como estos reglamentos, y lo veo mucho lo que platicas ahorita en mis pacientes con TCA, ¿no? Como esta identidad y así funciona la vida, y que luego nos lo quitan, y es como, ¿cómo no funciona así? Entonces, ahora, ¿cómo funciona, no? Que entiendo que es un reto muy grande y hay que acompañar poco a poco, ¿no? poco a poco, exacto. Oye, Ana, y ya que entramos en esto, platícame, desde tu perspectiva y con todos tus clientes, si tuvieras, digo, es difícil esta pregunta, tal vez nos costaría todo el episodio, pero ¿qué crees? ¿Por qué hay tanto miedo a engordar en esta sociedad? O sea, sí hemos hecho mucho trabajo, yo veo muchas cuentas que están, pero sigue habiendo este gran miedo a engordar. Pues, porque odiamos a los cuerpos gordos. Hay una socióloga que se llama Sabrina Strings, que se dedica, bueno, que escribió un libro que se llama Temiendo al cuerpo gordo. Seguramente alguien ya lo ha mencionado en alguno de los muchos episodios que tienes, pero habla del enlace de la gordofobia y el racismo, ¿no? Y de cómo
se posicionan cierto tipo de cuerpo como más salvajes, entre comillas, o como más cercanos a los animales, más desbordados, etcétera. Y ahí se sitúan los cuerpos gordos, y esto te estoy hablando de 1800, ¿no? Incluso antes. Entonces, los cuerpos gordos siempre han sido vistos como, o sea, esta idea incluso de, ahora pienso como dicen, es que en el Renacimiento, sin saber nada, ¿no? Pero la gente dice, es que antes, en la Edad Media, en el Renacimiento, los cuerpos gordos sí eran bien vistos, pero en realidad no es cierto tanto. No. Los cuerpos gordos siempre han sido vistos como desbordados, etcétera. Eh, y después vino el tema de salud, no al revés, ¿no? Como después vino el tema de salud y se asignó y demás, que también es bien interesante justo hoy, cuando estamos grabando esto, no, ayer subí un reel que he subido varios como de información científica, digamos, de que explica el tema de por qué los cuerpos gordos parece que están más enfermos, etcétera, etcétera. Y muchas veces lo que yo explico ahí es un poco como el huevo y la gallina, como qué fue primero, ¿no? Un poco. Por ejemplo, el sistema médico ahuyenta a las personas gordas porque es violento con él, porque etcétera, etcétera. Y entonces vemos más gente gorda, pero entonces asumimos que es porque es gorda, porque ya tenemos preconcebido como el concepto de la gordura como algo equivocado, feo, ¿no? También se me hace muy chistoso cuando dicen como, es que simplemente es que no me gusta, es un gusto personal, como si los gustos personales no estuvieran ligados por lo que vemos en la sociedad, Claro, ¿no? O sea, no es coincidencia que de repente todo mundo se pone la misma ropa, todo mundo se peine igual, todo mundo usa el mismo tipo de celular, las casas se parecen, ¿no? O sea, no es coincidencia que hay un estilo de los 90 y uno de los 70. No es claro. coincidencia, todos decidimos en conjunto qué es lo que se ve bonito, además de, bueno, Hollywood y demás ayudan mucho a impulsar ciertas cosas que deben ser deseadas, ¿no? Entonces, los cuerpos gordos siempre han sido vistos como un problema y algo que también creo que es importante decir es que sí hay una pérdida al ser persona gorda. Sí hay una pérdida porque realmente sí somos, violentadas, sí es más difícil encontrar ropa, sí, recibes más comentarios de tus tías, o sea, como que sí hay una pérdida en ser una persona gorda por el estigma que tiene, y mucho yo hablo de la población LGBT, ¿no? Em, si tú eres una mujer lesbiana y decides externar tu identidad, vas a sufrir algunas cosas. No digo que esté bien, no digo que sea lo correcto, no, no lo es, pero sí vas a sufrir algunas cosas. Y tú podrías elegir casarte con un hombre y tener tus hijos y fingir heterosexualidad para no sufrirlas, pero probablemente vas a sufrir mucho también. Y está bien difícil la decisión porque es o sufro fingiendo o sufro afuera. Mi experiencia con la gente que yo conozco de la población LGBT, está mejor sufrir afuera porque sufro en comunidad, porque cuando cierro la puerta de mi casa yo soy honesta conmigo misma, porque hay mucha alegría también en la población LGBT, etcétera, etcétera. Entonces, con la gordura es similar, o sea, sufro si intento mantenerme delgada, y digo intento porque hay personas gordas que nunca han sido delgadas, yo nunca he sido delgada, lo más que he llegado a ser es de un cuerpo mediano, o sea, nunca estuve en el IMC adecuado. Em, entonces, es sufrir, sufrir, sufrir intentando ser lo que no somos, o sufrir ciertas cosas del impacto en la sociedad, pero, por ejemplo, yo en mi casa no sufro siendo gorda. La ropa me queda porque yo compro ropa de mi talla. Los asientos de mi casa están del tamaño que yo los necesito, o sea, no tengo ninguna silla que me moleste. Yo estoy bien a gusto en mi casa, ¿no? O en la escuela incluso, o sea, como estoy bien a gusto en los espacios hasta que se me enfrentó la violencia. Lo mismo que enfrenta la población LGBT, y ahí hay una decisión. Pero hay mucho sufrimiento en intentar modificarnos a ser lo que no somos. Claro, híjole, qué fuerte lo que hablas y qué cierto, y además es esta conciencia desde estos lugares, ¿no? Yo como con este cuerpo, entender que no es mi labor, o sea, hacer su trabajo, pero darles espacio a decir: "Hey, esto no me gusta. Hey, esto está mal. Hey, esto es inadecuado. No soy una voz, pero lo vivo y a veces tengo que estar ahí observando con mi familia, por ejemplo, es que mis hijos, ¿no? O sea, mis hijos que son jóvenes y que viven conmigo, a veces ya tú ves la gordofobia insertada en ellos de, ya vas a empezar con tus cosas, es que, ¿por qué no? O sea, empiezan a tener conceptos que dices, ¿de dónde lo agarraste? Pues de todo lo que consumen, de todas las redes, de todos lados. Y es bien importante como, como sociedad en general empezar a exponerse a todos estos, ya sea comunidad LGBTQ o
personas en otros cuerpos o personas con discapacidad, porque todos somos personas y aceptarlos y decir: "Hey, algo está pasando y algo no está bien y está siendo no correcto la forma que los hemos tratado a lo largo de los siglos", porque como bien dices, no es de hoy, es de siglos atrás donde se ha, pues, constantemente violentado estos cuerpos o estas personas que no caen dentro del estereotipo y la cajita que nos vendieron, ¿no? Claro, y entonces, bueno, eso empieza desde antes, ¿no? Porque tú puedes no ser una persona gorda, pero actúas como gorda, y lo pongo súper entre comillas, ¿no? Es decir, comes hamburguesas, porque asumimos que todas las personas gordas comen hamburguesas. Por cierto, a mí casi no me gustan las hamburguesas, ¿no? Pero bueno, o pizza, o lo que sea, papitas, o lo que sea, cualquier comida que pensemos que es mala. Por eso, de hecho, hasta se dice como comida de gorditos o como cosas así, porque es como asumir que las personas gordas comen así, ¿no? Em, y entonces se vuelve, justo apenas platicaba con una paciente de esto, se vuelve como una performatividad, que sé que es una palabra muy compleja, pero a lo que quiere decir eso es como, ni siquiera tienes que ser gorda para sufrir ciertas discriminaciones de las personas gordas. Solo tienes que, entre comillas, comportarte como gorda o estar más cerca de la gordura. Y entonces eso lo que pasa es, una persona ultra delgada, pero se encuentra una lonjita, un cúmulo de grasa en la cintura, que es lo más común, ¿no? O en la cadera, o debajo de los brazos, algo que parece que es más allá de los huesos, ¿no? Y es: "Uy, me estoy acercando". Uy, me estoy acercando. Y si me como otro pan, me acerco más. ¿Y ya viste la violencia que se vive allá? Entonces, no, 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 no. Yo no quiero vivir esa violencia y entonces regresamos, regresamos, regresamos. Y de nuevo, no estoy diciendo que la violencia no sea real. Y mucho del trabajo con mis pacientes es ver qué tan grande realmente es la violencia en su día a día versus qué tan grande es el impacto de intentar no llegar ahí, ¿no? Que Claro. además, aunque lo intenten, no todas las personas van a ser gordas. O sea, tú te recuperaste de tu TCA y no eres gorda. Mm, No todas las totalmente. personas van a ser gordas, así como no todas las personas van a ser delgadas, aunque el gobierno metiera millones y millones y millones de dólares y de pesos y de lo que sea en programas, nunca van a tener una población que tenga todos IMC correcto, ni todos en IMC correcto y sobrepeso. Siempre va a haber personas gordas y muy gordas, ¿no? Claro. Entonces, es entender eso, como la diversidad es parte de todo esto. Y creo que diste en el clavo, o sea, muchas personas con las que acompaño en su proceso, son personas que viven un TCA, por supuesto, pero son personas que están en un cuerpo, vamos a ponerlo delgado o abajo del IMC, súper delgado, pues. Y todas viven con esta mentalidad de si como un poco más, voy a llegar, o sea, al otro extremo de la cifra. Y ese es el gran temor, o sea, ese es el para mí, ese es cuando puedes romper o poder trabajar con ese gran miedo, la recuperación se da, pero mientras ese gran miedo esté arriba como un monstruo, la gente sigue diciendo: "No, yo no quiero eso, o sea, me quiero sentir mejor, pero no quiero eso", porque eso me aterra y me asusta. Claro, y creo que entonces también es como entender primero que yo aquí, una gorda, ¿no? O sea, no está tan grave la vida acá. O sea, ¿no? Como que la vida está chida, no es tan grave. Y creo que justo ese es el problema de intentar hacer tratamiento de TCAs al mismo tiempo que se hace como medicina tradicional basada en el IMC. Porque entonces, claro, en una paciente como yo, por ejemplo, si yo tuviera anorexia o si yo tuviera algún otro TCA, me dirían, ok, tienes que trabajar tu TCA, no te obsesiones tanto, pero no estás en el IMC correcto todavía y vamos a hacer las dos cosas al mismo tiempo. ¿Cómo? Eso no, o sea, no es compatible las 2 cosas. Los TCA vienen de esto, de hay un cuerpo correcto, hay un tamaño correcto de cuerpo y es tu trabajo controlar que ese tamaño de cuerpo exista, ¿no? O que ocurra. Entonces, la verdad es que es muy preocupante como este tipo de tratamientos y justo lo que tenemos que trabajar es, que tiene relación a esto que me platicabas de las pacientes, es entender que el cuerpo es dinámico. Muchas de mis pacientes son jóvenes. Jóvenes quiero decir 40 o menos, ¿no? Em, Muchas ni siquiera tienen una sola cana, no tienen muchas arrugas. O sea, algunas han sido madres, entonces han experimentado el cuerpo como posparto y demás, pero entender que el cuerpo va a seguir cambiando a los 25, 30, 35 es difícil, porque el cuerpo no ha cambiado tanto. O sea, sí, has pasado de ser adolescente a adulta y quizá en la adultez subiste un poco de peso porque ya no tienes 16, ¿no? Pero en realidad el cuerpo no ha cambiado tanto y como que a mí me gusta cimentar mucho el proceso en el cuerpo va a cambiar siempre. Va a Claro. cambiar. O sea, vas a adelgazar o engordar,
además, pero te van a salir canas, arrugas, puedes adquirir una discapacidad, tu piel se puede manchar, puedes, o sea, pueden pasar miles de cosas. Entonces, amarrar el proceso a: "Uy, pero no vas a engordar, no te preocupes, no vas a engordar", no sirve de nada porque tenemos que hablar de algo más profundo, que es el cuerpo siempre va a cambiar y tenemos que hacer nuestras vidas como, lo voy a decir súper entre comillas, pero a pesar de los cambios. Y digo a pesar de los cambios porque afrontar los cambios es difícil. Nos acostumbramos a cierta talla y tenemos que cambiar, o nos acostumbramos a que nuestra piel se vea de cierta forma y tenemos que cambiar. O sea, la vejez es compleja, em, pero pero como que eso no detenga nuestra vida, pues. Es Cla verdad que la violencia estética existe, pero que eso no detenga nuestra vida. claro. En esta parte que hablas de aceptación, hay mucha gente que viene y dice: "Es que yo me quiero aceptar, pero me quiero aceptar no gorda". O sea, literal, me quiero aceptar, o sea, quiero aceptar mi cuerpo. O viene y dice: yo me acepto como soy, pero sigo utilizando la cultura de dieta, pero sigo manejando mi cuerpo, incluso me meto a procesos quirúrgicos porque me acepto". O sea, muy o unas personas se aceptan así, u otras personas dicen: "No, es que yo quiero hacer todo, pero no puedo pasarme de esto, o no puedo llegar a esta talla". Entonces, ¿cómo se puede pasar de esta búsqueda de la aceptación? Porque también creo, y digo, tú lo debes de ver también, que la cultura de la dieta ha robado este concepto de aceptación corporal y lo ha puesto en sus speech. ¿Cómo hacerle? O sea, ¿cómo estas personas que nos están oyendo y que se sienten identificadas con: "Sí, yo me quiero aceptar, pero, el pero, Ujú, ¿cómo?". sí. Fíjate que me haces pensar en 2 cosas. Una es, me haces pensar en algo que he observado mucho, voy a desviarme un poquito, pero algo que he observado mucho en pacientes que están viviendo relaciones de violencia, es que cuando les pregunto: "¿Por qué quieres quedarte con esa persona?", muchas veces me dicen: "Porque lo amo". Y entonces yo siempre me pregunto, ¿qué significa amar a alguien?, ¿no? Como que ya lo dicen muy automático, es que Claro. lo amo, ¿no? Y entonces se me hace muy interesante, que se use esta palabra como de forma así, como ya casi una muletilla, ¿no? De alguna forma. Entonces creo que también el tema de la aceptación tiene que ver con que parece que es ser mala persona no aceptarte. Y entonces, no, 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 pero yo me acepto. Como porque es mala, es como, sí, como de ser mala persona, no sé cómo Como decirlo. es un trend ahorita de todo el mundo Exacto. se Entonces, acepta, no, 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 ya, yo me acepto y yo me acepto, ¿no? Yo creo que nadie que esté bien consigo mismo va a pasar por una cirugía estética. A ver, no estoy hablando de cosas de reconstrucción, ni de reconstrucción de mama tras cáncer de mama, ni estoy hablando de afirmación de género en población trans, no estoy hablando de eso. Pero estoy hablando de una liposucción, de este tipo de cosas. Nadie que esté bien consigo mismo va a llevarse a través de una cirugía que pone en riesgo su vida. O sea, ve el riesgo que es poner en riesgo tu vida. Entiendo que también las personas gordas enfrentamos, y las mujeres en general, y las personas en general, enfrentamos violencia estética, eso lo entiendo. Pero nadie que, ay, me acepto, no sé qué, va a pasar por eso, o por una dieta. O sea, ¿por qué pensarías, ay, es buena idea como que dejar de comer? claro, Qué buena idea empezar a ignorar mis señales de hambre. O sea, ¿por qué pensaríamos que eso es buena idea? Un poco como decir, ¿sabes qué? Ahora, Carla, a partir de ahora, solo voy a hacer pipí 2 veces al día. El resto del tiempo me voy a aguantar. ¿Por qué de repente por generación espontánea yo pensaría que eso es una buena idea? O sea, claro. No o tiene ahora solo sentido. voy a dormir 2 horas al día, ¿okey? O sea, no es una buena idea. Entonces, eso siempre empieza a partir de una necesidad, ya sea de aprobación social o mi médico me dijo que así me voy a curar, porque también entiendo que hay mucho de eso. Pero no, o sea, de la aceptación no viene esa decisión. Yo creo que es ya una muletilla decir, me acepto, pero quiero esta dieta, o me acepto, ¿no? Como sí soy buena persona, pero aún así quiero esto, un poco. Claro, Em, Me gustaría a mí, ayudar como a definir un poco cómo veo la aceptación, para que también eso ayude a ver cómo cuál es el objetivo a través de la aceptación. Yo me he dado cuenta que mucho del proceso de aceptación corporal se parece al proceso de duelo.
Y hay un modelo muy, muy básico, que es el que todo el mundo conoce. Hay modelos ya más contemporáneos y más interesantes y complejos, pero el modelo básico es el de Elizabeth Kubler-Ross, que es el que aprenden todos los psicólogos y psicólogas en la licenciatura y es el más conocido. Son 5 etapas, no son lineales, pero no son en este orden necesariamente, no me las acuerdo de memoria en este momento, pero son depresión, ira, tristeza, negación. Creo que es negación, negociación, ira, depresión y aceptación. Creo que son así. Creo que son en ese orden, pues. Y entonces, pues, en la etapa de soltar esta fantasía del cuerpo, yo tengo por ahí un episodio en YouTube que se llama El duelo con mi cuerpo, en donde hablo como de esto a mayor profundidad, por si quieren ir a escucharlo. Pero en la aceptación, a mí se me hizo muy interesante cuando leí sobre el duelo, porque en la aceptación de una persona que muere o que terminamos relación con esa persona, la aceptación se ve como: voy a hacer lo mejor que pueda con la vida que me tocó y voy a tener más días buenos que malos. Porque, a ver, cuando se muere alguien, nunca decimos: "Yupi qué bueno que mi esposo ya no está", o "Qué bueno que mi papá ya no está". Nunca decimos eso, pero decimos: "Okey, voy a hacer lo mejor que pueda con esta vida". Sí, es verdad, mi papá ya no va a conocer a mis hijos, o es verdad, mi abuelo ya no va a venir a mi boda, o nunca va a ver que me gradué del doctorado, o lo que sea, ¿no? O sea, o Claro, simplemente ya no voy a volver a pasar una Navidad con mi mamá, ¿no? Y la aceptación está en, pues, voy a pasar las Navidades, voy a hacer lo mejor que yo pueda y va a haber más días buenos que malos. No piensas ya todos los días al principio, cuando se muere alguien, todos tus días están inundados en dolor y piensas en ellos todos los días y así, y van pasando los días y la verdad es que dejas de pensar en ellos. No es que los ignores, por eso en México tenemos el Día de Muertos y demás. Hay fechas que son muy difíciles como Navidad, el aniversario luctuoso, su cumpleaños, etcétera, pero se hace más fácil y empezamos a hacer la vida, pues, lo mejor que se pueda. ¿Hubiera sido lo que yo hubiera deseado? No, pero, pues, es lo que me tocó. Y entonces, en la aceptación corporal es un poco eso. Ay, qué ganas tengo de envejecer. Hay gente que sí lo dice y también entiendo esta parte de que es un privilegio envejecer, claro. pero también entiendo si nuestra aproximación es, okey, no me gusta cómo se ve mi cara porque estoy envejeciendo, pero esta es la vida que me tocó, voy a hacer lo mejor que pueda con esta vida y voy a tener más días buenos que malos. Entonces, hay cosas para las cuales el cuerpo es más difícil, o sea, o la relación con el cuerpo es más difícil, que son justo eventos especiales, bodas, graduaciones, viajes a la playa, el posparto, ¿no? O sea, como que hay momentos particularmente difíciles en el cuerpo. Pero eso no significa que todos los días tienen que ser horribles. Podemos llorar ese día y decir: "Chale, ojalá fuera distinto", y aún así seguir adelante, ¿no? Entonces, para mí la aceptación es eso, el poder llegar a decir, este es el cuerpo que me tocó. Entonces, si tú dices, quiero aceptarme, pero quiero hacer dieta, para mí eso no es aceptación, porque si la aceptación es, este es el cuerpo que me tocó y voy a vivir mi vida con este cuerpo, pues entonces no lo aceptamos al 100, que es un poco el te amo, pero cambia, ¿no? Te Claro, amo sí, pero no me gusta que seas de esta forma o de esta forma o que te gusten estas cosas, hablando como más del tema de pareja o de amistades o así, ¿no? Entonces, claro. em, un poco yo lo llevaría por ahí. Okey, me hace mucho sentido, porque a veces, compramos esta idea de la aceptación como: "Okey, me acepto, me voy a amar el resto de mi vida, me voy a ver al espejo como la reina del mundo, y cada vez que me vea al espejo me voy a besar", y, o sea, cosas así, como y no, o sea, simplemente va a haber días que dices: "Uy, no me gusta cómo me veo, that's okey, ni modo, o sea, tengo que continuar, no va a ser el no me gusta cómo me veo, me voy a cambiar 38 veces, me voy a ver al espejo 48, me voy a insultar y luego ya terminé toda mi vida ni siquiera pudiéndome concentrar en lo que tenía que hacer porque mi foco es el cuerpo. O sea, la aceptas es como esta Ujú, diferencia de no me gusta, pero puedo separarme de eso. O sea, simplemente es un no me gusta, pero puedo seguir. Listo, bye, adiós, continúa y no me roba la vida. ujú. ¿Crees que se Fíjate que quite el miedo a engordar? Perdón, perdón. no, no, dale, dale. No, 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 creo que ibas a decir algo importante antes de mi pregunta. Lo que iba a decir era que, una cosa que recibo mucho es como, es que, ¿por qué tengo que aceptar algo que no me gusta y por qué no puedo hacer algo al respecto? Ujú, Y creo que ahí es donde entra esta parte también de la evidencia científica, de que sabemos que la mayoría de las personas no logran mantener un peso bajo, que sabemos que lo más probable que pase, o sea, es mucho más probable que desarrolles un TCA a que mantengas un peso bajo al que estás aspirando, ¿no? Y entonces también hablamos de eso, hablamos del costo que tiene, por ejemplo, te comparto en un tema diferente. Mi mamá, tiene el pelo negro, lo tiene muy parecido a ti, de hecho, ¿tú lo tienes café oscuro o negro?
Pues casi que negro, Casi yo negro, creo. ¿verdad? Lo Sí. tiene igualito que tu chino, negro, así. Y entonces, desde los 23 años se pinta el pelo porque le empezaron a salir canas. Y Oh. este año decidió que ya no se lo va a pintar. Y está haciendo todo un proceso bien complejo para ella, porque acercándose a sus 60 y ya tiene nietos y todo, entonces como que dijo: "Ya es el momento para que empiece a, pues, a dejar las canas". Y y ha sido bien difícil para ella, em, y a ver, es que si no te gustan las canas podrías hacer algo al respecto, pero ¿cuál es el costo? Se lo pintaba cada 3 meses, el costo de cada 3 semanas, perdón. El costo económico, de tiempo, de químicos que le estás poniendo a tu cabeza, o sea, okey, sí, sí podrías hacer algo, pero ¿cuál es el costo de eso para tu vida?, ¿no? Y entonces, claro, tú puedes vivir con un TCA toda tu vida hasta que el TCA te mate, ¿no? Pero ¿cuál es el costo?, ¿no? Y entonces hablar mucho de eso, como, ese es mucho la como el contraargumento, digamos, como, ¿por qué tendría que Claro, aceptar algo que puedo cambiar? Y es claro. cuestionarnos si realmente es cambiable, primero, o modificable, y segundo, ¿cuál es el costo de eso? ¿Cuál es el costo el precio que, como dices, tienes que pagar por todo esto, ¿no? Y al final, Ujú, creo que a veces cuando vives tan puede ser con un TCA, porque a veces los TCA viven escondidos, o sea, no aquí yo ujú, siempre digo: "Híjole, aunque no te hayan diagnosticado un TCA, pero ujú, hagas conductas del TCA, pues no significa que claro, no la vibras". O sea, hay mucho subdiagnóstico por ahí que se va pasando, pero creo que una de las cosas importantes es que a veces no ves que el precio sea tan alto cuando estás en el rol, ¿no? O sea, ujú. como que dices: "No, es que vale la pena", porque vale la pena vivir así comiendo lechuga y jitomate toda la vida, porque me da o pienso que eso me da una seguridad, que la seguridad se borra cuando terminas la lechuga o cuando ves otra cosa y te comparas. Pero a veces este precio, cuando vives en este huracán, no lo puedes medir y no lo puedes ver. ¿Cómo podemos Ujú. ayudar a estas personas a decir: "Hey, eso que tienes no es vida, eso que tienes en realidad estás sobreviviendo, pero no estás viviendo"? Pues, es que creo que tienen que decidirlo ellas. Sí. O sea, creo que no hay mucho que hacer, como sobre todo estoy pensando no en otras profesionales de la salud mental, sino en amigas, ¿no? Ujú. No hay mucho que hacer, porque la persona tiene que querer. Sí. De hecho, mucho del trabajo en consultorio es seguir reforzando lo chido, o sea, todo lo bueno que se gana cuando dejas el TCA, por ejemplo, ya tienes más energía. O, em, fíjate cómo mejoró la relación con tu hermana, o fíjate cómo, ahora sí puedes hacer quién sabe qué, ¿no? O todo lo negativo que traen las conductas del TCA, pero una vez identificadas por la persona, como Claro. ¿te fijaste cómo cuando empiezas a restringir otra vez, tienes otro atracón y vuelves a tener una purga? ¿Te fijaste cómo cuando no? Y entonces, observada por la persona, pero si la persona piensa que está chida, no hay mucho que hacer, esa es la verdad. Y, las personas tienen que querer recuperarse. A lo mejor dan miedo muchas cosas, ¿no? O sea, uy, sí quiero recuperarme, pero me da miedo comer. Okey, el simple hecho de que quieras recuperarte ya nos ayuda Exacto. porque hay una motivación y entonces trabajamos un poco con eso. Pero si alguien de plano no se da cuenta y estoy bien chida comiendo lechuga y tomando agua todo el día, pues, a lo mejor va a ser una de las personas que perdamos por un TCA. Desearía que ya no existiera nunca más una persona así, pero ellas tienen que querer. Ellas tienen que querer. Ujú. Claro, claro, tienes toda la razón. O sea, la decisión y como dices, no tiene que ser un porque va a haber ambivalencia. O sea, querer Claro. significa esta parte de sí me quiero recuperar, pero es que tengo miedo, pero es que ya no quiero, pero es que sí quiero. O sea, esta ambivalencia es esperada y normal, pero al menos tiene que haber esta decisión de ellas. Te quiero preguntar, ¿crees que se quite el miedo a engordar? Sí creo. Tengo que decir algo que ni modo, van en desventaja las personas delgadas, porque la verdad, con mis gordas es más fácil porque ya somos gordas. Y entonces, eh, yo lo que he observado es que es mucho más intenso el miedo en personas delgadas, obviamente. O sea, Guau, la imagen corporal y todo esto es mucho más intenso en las personas delgadas, porque tienen mucho miedo a ser gordas, y creo que en parte por eso me buscan a mí, guau, porque yo soy gorda, y entonces quieren atenderse conmigo como, pues, yo supongo un poco como para que yo les ayude a quitarse ese miedo, porque yo ya estoy acá, ¿no? claro, Em eso he observado que no me lo esperaba para nada. Yo esperaba guau, que al ser las personas gordas más violentadas, iban a tener como un trabajo mucho más difícil, pero la realidad es que no. Las personas delgadas, ¿sabes? Yo me imagino un poco la gordura como, ahí viene el lobo, ¿no? O sea, como este miedo, como el monstruo abajo de la cama o como el coco. O sea, no sé,
para las que nos escuchen en México, de ahí viene el coco. Yo no sé qué es el coco, o sea, ¿no? Como estos miedos de ni sabemos qué es, pero da miedo, ¿no? Em, Así se me hace la gordura, como ni sabemos qué es, ni entendemos bien por qué nos da miedo, o sea, solo así nos lo han enseñado que debe dar miedo, ¿no? No lo tenemos muy racionalizado, pero da mucho miedo, ¿no? Y, Claro, pues, algo que he observado es que cuando empezamos a observar como los cambios en el cuerpo y vemos que no pasa nada, y digo no pasa nada entre comillas, porque pasan cosas, pero al mismo tiempo no pasa como ese peor miedo de se va a acabar el mundo y se va a derrumbar mi casa y, ¿no? Que los miedos son de ese tamaño, ¿no? Como no, sí, literal el sol se va a caer y ya no va a dejar de rodar la tierra, o sea, los miedos son así de grandes. Cuando nos damos cuenta que no pasa eso, empieza a disminuir. Yo creo que sí se quita. O sea, y sobre todo creo que aprendemos a lidiar con las cosas que aparecen. Te voy a dar un ejemplo. Tuve una paciente que iba súper bien en su proceso y de repente quedó embarazada. Y entonces su cuerpo empezó a cambiar otra vez. Y como te dije, mucho de la base de mi trabajo es enseñarle a las pacientes, el cuerpo va a cambiar, ¿no? claro. Pero entonces me decía, y es que me disparó cañón los pensamientos cuando me probé unos jeans y no me cerraban, porque me recordó la época en la que entonces, ¿no? Y trabajamos con eso, pero entonces, ¿cómo hacemos que ese pensamiento de no me quedaron mis jeans no se convierta en y al día siguiente fui a por una cirugía bariátrica, pon tú, ¿no? O al día siguiente me metí una dieta o ese día ya no comí. O sea, ¿cómo hacemos para trabajar con eso? Porque la cultura de dietas y la gordofobia están en todos lados. Entonces, volviendo a la pregunta de ¿se quita el miedo a engordar? Yo creo que sí. Y sobre todo, podemos callar esas voces que nos mantienen restringidas, que nos mantienen haciendo ejercicio compulsivo, que nos mantienen no usando la ropa que queramos. A nadie le gusta cambiar de talla. No es chido tener que comprar ropa nueva porque no te queda la tuya, ¿no? O sea, en general. Em, pero ¿cómo hacemos para que eso no se convierta en algo que inunda toda tu vida y que inunda todos tus pensamientos y que te lleva a tomar decisiones que van en contra de ti misma? Me encanta. Sería un poco como quitarle el poder a esa Ujú, palabra engordar o gorda que le hemos dado y solo, ujú. empezar a darle, pues, el nivel que verdaderamente tiene, que es solo una descripción. ¿Podría ser eso? Ujú. O sea, ¿eso ayudaría? Creo que sí, aunque, es difícil. O sea, es muy, muy difícil que solo vaya a ser una descripción o solo vaya a ser como: "Ay, engordé y ya", porque normalmente sí tiene una sensación de algo hice mal o Claro, de, ¿no? O sea, o de todo el estigma. O sea, creo que sí es un reto grande, y hay que fortalecer entonces muchas cosas como, poner límites con la familia, pero también aprender de quién quiero tomar comentarios y opiniones, pero también aprender a enfrentar el probador, pero también aprender a enfrentar la gordofobia médica. O sea, creo que son muchas cosas que una vez que ya tienes como un grupo de herramientas, da menos miedo. Hoy justo, hoy di de alta a una paciente que, llegó con un TCA intenso, intenso de no, o sea, de restringía muchísimo, a veces pasaba 2 o 3 días sin comer, o sea, muy, muy intenso. Y hoy está embarazada, va a la mitad de su embarazo, y la di de alta durante su embarazo, aun cuando no ha subido todo el peso, aún cuando no han pasado por posparto, es su segundo embarazo, entonces ella ya sabe más o menos lo que le espera, lo cual nos ayuda, ¿no? Porque, claro. sabe más o menos cómo es el posparto y demás. Pero hoy está ella comiendo con libertad, está aceptando los cambios en su cuerpo, y un poco la pongo de ejemplo porque ella está engordando ahorita, claro, porque está embarazada, pero está engordando. Y su cuerpo va a cambiar quizá permanentemente después de este embarazo, y ella lo sabe. Y aún así la di de alta, ¿no? Y entonces es como, a veces no creemos que eso pueda existir, y ella me lo decía, me lo dijo hoy que cerramos, me dijo: "Yo pensé que ibas a ser mi terapeuta durante 10 años o Guau, más", ¿no? Porque me decía: "Pues yo pensé que la recuperación no era para mí, yo no creía que una persona gorda pudiera ser feliz, yo pensé que me estabas mintiendo", ¿no? O sea, como todo eso me lo dijo hoy que cerramos, y me parece muy lindo compartirlo porque, creemos que, o sea, incluso hay seguramente alguien que nos está escuchando y que dice: "Sí, sí, sí, pero eso no es para mí". Y sí, sí exacto. estamos hablando de ti y para ti, ¿no? Claro, y justo el episodio que hice hace un tiempo, de sensación de unicornio, de todo eso que dicen es cierto, lo veo ejemplos, me cabe en mi cabeza, pero yo no aplico en esa regla. No es para Ujú, mí, y me encanta este mensaje que estás dando porque brinda esperanza, o sea, brinda esperanza a que yo creo que nunca puedes estar tan enferma para que las cosas no se puedan dar. A lo mejor te va ujú, a tomar otros recursos, a lo mejor te va a tomar más tiempo, a lo mejor tu proceso va a ser distinto al de otras personas, pero eso no quiere decir que tú no puedes llegar a este punto de aceptación, porque si todo, o ujú, sea,
cada historia, tu historia, mi historia y un sinfín de historias que hay allá afuera, venimos de diferentes lugares, de diferentes techos, y al final la hemos alcanzado y la vivimos, cada quien también de diferente manera, pero al final podemos decir hoy en día, yo me puedo sentar, no me importa cómo, o sea, no me importa en el sentido de no me roba mi paz cómo me veo, soy consciente de cómo me veo, pero no me roba mi paz. Y creo que en eso podemos todas llegar y esa, como tú dices, lo decías al principio, todas queremos esa paz y esa libertad, y creo que sí es posible. Sí, yo también creo que sí es posible. Creo que es más difícil para unas personas que con otras. Y, por ejemplo, Claro. te comparto que yo no trabajo con adolescentes, aunque es muy necesario, pero no lo hago porque a mí me frustra un montón como terapeuta, porque los adolescentes la tienen más difícil, porque viven con las personas que les desarrollaron el TCA muchas veces. Entonces, creo que eso es un reto muy grande y con las infancias lo mismo. Muchas veces me escriben mamás y papás, sobre todo mamás, ¿qué hago con mi hija? ¿Qué hago con mi hijo? ¿No? Y yo siempre les digo como lo más importante que puedes hacer por tus hijos es hacer tu propio proceso. Sobre todo porque, o sea, yo pienso mucho hace ratito que hablábamos de se recupera quien quiere ser, quien quiere recuperarse. Em, en las adolescentes que meten a las clínicas y las mandan de regreso a casa, ya come suficiente, ¿no? Ya está comiendo suficiente, entonces ya se recuperó y las regresan a la casa. Si un adolescente no se quiere recuperar, no se va a recuperar. Yo tengo pacientes que han pasado por clínicas en la adolescencia y que me dicen, le mentí a mi mamá y ya salí de la clínica y listo, ¿no? Y seguí con mi TCA. Entonces, creo que esa es una población con un gran reto, pero, específicamente con adultas, que es con quienes yo he trabajado, yo también creo en la recuperación total. Creo que todas las personas pueden lograrlo con diferentes ayudas, con diferentes apoyos, de nuevo, con diferentes límites, incluso con atención psiquiátrica algunas. La verdad es que no es súper común, o sea, no es muchísimo, no todo mundo necesita psiquiatra, pero sí a veces, usamos cosas como fisioterapia o como otras cosas, pues. Este, pero también creo en la recuperación total. Ujú. Claro, y que es alcanzable para todos. Obviamente, no es negando, quien nos está escuchando, sabemos que cada uno puede venir y está pasando momentos difíciles. No es negar de dónde vienes, sino es saber que puedes un día estar ahí, pero, pues, necesitas también desearlo y trabajar en eso, porque yo siempre digo: Sí, y el "Desearlo", tema del pues acceso, por exacto, supuesto, no quiero dejar de mencionarlo. O sea, sé que claro, no todo el mundo tiene acceso a una consulta privada y que mucho, de hecho, ahora, en ese momento no lo fue y por eso no lo dije hace rato, pero en este momento, la razón por la que hago contenido, o sea, la razón por la que hago contenido es por eso, porque no todo el mundo puede pagar mi consulta, yo lo sé. Y la verdad es que no voy a regalar mis consultas, porque yo también pago una renta y tengo que comprar claro, un súper y todo, ¿no? Pero el contenido lo hago para eso. Y tengo pacientes que llegan, que las veo 3 sesiones y se van, porque ya vieron todo el contenido y nada más necesitaban aclarar una duda o revisar una cosa o así y ya, ¿no? Entonces, claro, creo que el contenido ayuda un montón y por eso también agradezco que me hayas invitado y que inviertas tu tiempo en hablar de esto, porque sí creo que ayuda en la recuperación un montón. Tú misma me lo decías, ¿no? Al sí, principio de cómo mi podcast te había ayudado y pues ese es el objetivo, que la gente que claro. no tiene acceso, si tienes acceso a internet, tienes acceso a un montón. De cosas y que, o sea, y siempre digo, la verdad es que la recuperación se puede dar en muchas maneras y en muchas formas, pero una de las cosas que no puede limitar una recuperación es el que no tengas dinero, porque hoy en día hay muchas cosas allá afuera. A lo mejor te va a costar, sí, mucho más, pero hay recursos allá afuera que te pueden ir orientando, que te pueden ir diciendo por dónde. Cuando yo tenía por primera vez un TCA en los noventas, pues nadie sabía nada. En México, ¿quién iba a saber de TCAs? O sea, nadie. Y no había mucha información, había 2 libritos y te mandaban casi que al Alcohólicos Anónimos para hacer el mismo Ujú, tratamiento y así. Hoy en día hay muchos recursos gratuitos y estos recursos, tu podcast que está ya, o sea, que aunque ya no continúa, ahí está, o sea, pueden ir al ujú. material, pueden escucharlo. No es que no esté, y todo eso creo que es una primera puerta para esa recuperación que tanto necesitas y que te juro que, bueno, yo todavía regreso a tus episodios y regreso a muchos otros que a veces cuando tengo dudas, tengo confusiones, voy a esos episodios y dices, claro, o sea, me siento acompañada, siento que alguien además en mi tribu piensa igual que yo, y que no soy la única loca que está siguiendo estas cosas. Entonces, qué bueno que lo nombras, gracias Ana Pao. No sé, me gustaría que dieras como el último mensaje a estas personas que están escuchándonos hoy y que dicen, ok, sí creo en todo esto que, si quiero empezar,
quiero, pero no sé por dónde, no sé qué hacer, no sé cómo empezar mi trabajo, me da mucho miedo, pero lo quiero hacer. Tienen esta decisión. Pues, creo que lo primero, siguiendo un poco con el tema del contenido gratuito, no necesitas adelgazar, que es el podcast que yo hice por ahí en 2022 y 2023, más o menos, creo que sobre todo 2022. Em, Tengo 50 episodios, 50 horas de contenido gratuito. No lo digo para que me sigan, ni para darme promoción ni nada, pero lo que quiero decir es, échate un chapuzón en serio. O sea, no sigas casualmente 2 cuentas, sino métete en serio, ponte a escuchar todos los podcasts de Carla Manzanilla y todos los de, No necesitas adelgazar, y con eso ya tienes un montón. Seguir cuentas de personas gordas. Yo en Acuerpada sigo a muchísimas cuentas gordas, te puedes meter a las cuentas que yo sigo y ahí buscarlas. Sigo también otro tipo de cuentas, pero sigo muchas cuentas de personas gordas y eso es lo que yo creo que más me ha ayudado. Te quiero platicar una historia ahorita antes de que nos vayamos. Yo cuando era adolescente, a mis papás les gustaba mucho ir a la playa, entonces yo fui mucho a la playa en mi adolescencia. Y yo me acuerdo que, pues, el tema del traje de baño vino, fui más delgada, me compré un bikini, fui más gorda y entonces ya no, y así, ¿no? O sea, pasé por todo, pero siempre me sentía súper incómoda en el traje de baño, me sentía tonta por además sentirme incómoda, o sea, como que era así. Me chocaba ir a la playa, que ahora pienso qué ridículo que no me gustaba ir a la playa, pero es verdad, no me gustaba por el tema del cuerpo y demás. Y en 2023, haz de cuenta, o quizá, sí, como en 2023, fui a la playa alguna vez y entonces en la zona como de alberca o de la playa había un baño y entonces fui al baño X y había un espejo al salir de la zona del excusado, haz de cuenta. Y me acuerdo que me miré en el espejo así gorda en todas mis carnes, estaba yo en bikini, sin nada que me cubriera y me vi en el espejo y me acuerdo que mi primer pensamiento fue, como las gordas que veo en redes. Y luego hice como una, digamos, como metacognición, como observar ese pensamiento y fue como, guau, es la primera vez que no me veo y digo: "Ay, bueno, no me gusta y estoy gorda, pero bueno, ya salte del baño Ah, y ya continúa". O sea, porque eso era lo que hacía antes, ¿no? O sea, cuando claro. empecé el proceso de aceptación corporal, como que yo cubría el pensamiento, un poco lo que decíamos ahorita, como, bueno, no me gusta, pero voy a disfrutar la playa. Pero de repente cuando salí y me vi, dije: claro, yo ya he visto de estas gordas en la playa", y luego como que entendí, lo estás diciendo sobre ti misma, me dio mucho shock. Entonces, mi recomendación es que veas muchos cuerpos gordos, y gordos mucho más gordos que tú, no solo cuerpos idénticos al tuyo, para que te empieces a acostumbrar a mirar cuerpos gordos, y que un día Claro, te pase esto de, claro, como todos los cuerpos que veo, claro, esto que tengo aquí de gordito, de quién sabe qué, normal, lo he visto miles de claro, veces, ¿no? claro. Creo que eso es lo que más me ha transformado, más que seguir a nutriólogas y todo eso, porque esa es la tendencia como al principio, como nutriólogas Sí, de salud en todas las tallas y así. Sí ayuda a eso, pero para mí ayuda mucho más seguir a personas gordas. claro. Ujú, Fíjate que me recuerdas, ahorita estoy trabajando con 2 clientes, justo eso. O sea, les mandé un chorro de cuentas y le dije: "Tu tarea va a ser todos los días ver esas cuentas y sentir, o sea, escríbeme lo que piensas, dime todo ujú, lo que pero tienes que exponerte, o sea, tienes que ver claro. cuerpos en todas las tallas, esa es tu tarea". Ujú, Y y es tan necesario, o sea, pareciera que no es, pero es que al final uno se acostumbra a lo que ve y a lo que escucha y a lo que está rodeado. Entonces, como dices, o sea, si te pudiste identificar, ya no eras la única, ya no eras la ujú, única que estaba haciendo algo malo, sino había otras personas que compartían contigo, entonces, tal vez no es tan malo, tal vez es más normal, y entonces empieza a hacerte mucho más sentido. Me encanta ese consejo, Ana, me mm. encanta de verdad. ¿Cómo puede la gente trabajar contigo ahora? ¿Dónde te pueden encontrar? Pues, Platícanos un poco ¿cuándo va qué a salir estás esto? haciendo. Va a salir en el 2026, estamos grabando en el 2025 para que nos Okey, escuchen. súper. Justo, bueno, ahorita en diciembre ya yo, no doy sesiones, entonces descanso en diciembre. En enero, a partir del 5 de enero voy a empezar a abrir espacios nuevos, por los procesos que he estado cerrando ahorita a finales de 2025. Se van a abrir algunos lugares, no sé si para cuando salga esto ya van a estar llenos o no. Y, voy a estar mi propósito de 2026 es abrir más espacios de menos costo, ¿no? Entonces, más talleres o cursos o cosas pregrabadas, como diferentes tipos de recursos más baratos que sean más profundos que el contenido, digamos. Pero fuera de eso, me pueden encontrar en todas las redes sociales como Acuerpada. Tengo un canal de YouTube donde ahorita hay muy pocos videos. Está ahí el podcast No Necesitas Adelgazar y tengo un par de videos más. Estoy en TikTok. Replicando el contenido que hago en Instagram, estoy en Facebook, no lean los comentarios en Facebook, porque siempre llega al algoritmo equivocado. En TikTok, en todas las redes sociales estoy como Acuerpada.
Okey, me encanta, me encanta. Oye, y bueno, creo que va a salir por ahí de febrero, pero ojalá que todavía haya para Sí, alguien a lo mejor espacio o todavía algo habrá. De así. todas formas, siempre se Ujú, están abriendo espacios y, no está de más que me escriban. Siempre puede claro, ser que haya alguno. Ujú. claro, claro, no está de más. Y te iba a decir, pues viene ¿vas a o estás pensando hacer podcast nuevamente o Ay, no no? sé, porque justo, bueno, no sé si te lo dije ya que estábamos grabando o no, pero estoy terminando la maestría. Creo que te lo dije antes de que empezáramos a grabar. Entonces, pues voy a tener un poquito más de tiempo disponible y justo quiero empezar a pensar como qué quiero hacer con ese tiempo, qué tipo de contenido quiero hacer. No quiero cargarme de más pacientes porque entonces no tengo tiempo para pensar y ser Claro, creativa y demás. Entonces, pues estoy en eso. La verdad es que el podcast, un poco lo platicamos tú y yo también, implica mucho tiempo y mucho esfuerzo. Creo que la gente que los ve no, a veces no lo sabe, pero de verdad implica mucho esfuerzo y mucho trabajo, trabajo que además no es pagado, exacto. las plataformas pagan muy, muy poquito, o sea, realmente yo de todo el podcast quizá de 50 episodios generé 3,000 pesos, ¿no? Que son, $150. Entonces, o sea, realmente y te cuesta a ti hacerlos, ¿no? Entonces, Claro. realmente es todo un proyecto muy grande. Entonces, no lo sé, me encantaría, volver a YouTube en formato un poco más largo, un poco como lo hicimos hoy. Entonces, bueno, estaré pensando en nuevas formas de hacer contenido y de acompañar a la gente a través de espacios gratuitos y de, pues, no sé, de acompañamiento distinto, ¿no? Entonces, ya me estarán viendo ahí por las redes en 2026. Bueno, yo voto porque regreses y te seguiré en donde estés. Ana, te Ay, agradezco mucho gracias. tu tiempo y de verdad, pues yo creo que si tienen dudas, nos pueden escribir aquí, preguntas y ya sea que yo te las haga llegar o que te escriban directamente, por favor. Algo bien importante es que no se queden con todas esas dudas. Aquí puede haber un espacio donde pues se las podemos contestar. Compartan el episodio. Eso también es súper importante. Mándenselo a la prima, la amiga, a quien necesite. Si está en febrero y esto sale en febrero, pues, del Día del Amor a la Amistad puede ser un gran regalo gratuito. Sí, si crees que tienes una amiga que a lo mejor está medio en riesgo y se estaba medio aventando y no sabía, ¿no? Así, pues a lo mejor se lo mandas como que no quiere la cosa y si tú lo recibiste, tu amiga quiere decirte que es tiempo de recuperarte. Me encanta, sí es cierto, sí es cierto. Bueno, pues, muchas gracias, Ana Pao, te agradezco mucho. Gracias a todos por escucharnos hoy y, bueno, pues, les mandamos un gran abrazo. Gracias. Gracias. Bye. Ah.